Ya empezó. Claro que ya empezamos. Yo me puse los lentes de sol y todo porque me dijiste que iniciábamos hoy todo un viaje. Y bueno, hay que prepararse siempre Para el para viaje. brillar. Que mi brillo no Que mi te... brillo no no te... estés viendo tus ojos de mi brillo. de mi brillo. Claro, 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 claro. Bueno, el día de hoy hemos arrancado este podcast de las Pinsons y hemos decidido titularlo de esa manera porque somos primas y el apellido que nos une es ese, Pinson. Sí. Bueno, ya habíamos grabado este episodio, entonces es muy chistoso porque se nos borró. O sea, el primer fail del podcast fue que se nos borró. Pero no importa, mejoramos. Hoy aprendimos algo nuevo y ya estamos de nuevo haciéndolo. Así que ahí vamos. Queríamos hablar en este podcast, pues creo que va a ser como de la vida en general, pero en este momento o lo que nos llamó y nos la intención a hablar fue como todo el tema de moverse de país, de inmigrar y bueno, creo que las dos tenemos mucha experiencia en ello. Entonces creo que va a ser una manera bonita de acompañar a las personas que no tienen de pronto el soporte y pues que también les queremos como dar herramientas nuevas para que en esta aventura de moverse alrededor del mundo, que en la opinión de las dos es algo maravilloso que puedes hacer por ti sin importar el resultado. Completamente, porque es un tema que nos interpela, que nos une. Hace muchísimos años, Diana tuvo que viajar y emigrar hacia Canadá y yo ya hace 9 años recién que emigré a la Argentina, desde nuestro país originario que es Colombia. Sí, total. Y bueno, yo ya llevo 18 años por acá en Canadá, pero sí, en mi caso, pues a pesar de haber sido una decisión, no fue una decisión porque nos tocó emigrar, pero termina siendo una de las cosas más bonitas que me ha pasado en medio de todo. O sea, yo pienso que mi capacidad para ver el mundo no sería la misma si yo me hubiera quedado en Colombia. A diferentes cosas. Nos enfrentamos a encontrarnos con una cultura completamente distinta, nos enfrentamos a conocernos a nosotros dentro de bueno, todo puede salir mal, todo puede llegar y salir mal, como intentar grabar el primer podcast, ¿no? Todo puede llegar y salir mal. La diferencia es la actitud con la cual podamos enfrentar eso que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si de repente nos desesperamos y eso nos hace una maraña en la cabeza y eso nos paraliza y eso nos inmoviliza, pues nos va a impedir poder seguirnos arriesgando a hacer las cosas. ¿Qué dices? Sí, total. Aparte de eso, creo que va muy acorde con esta idea de como de igual hazlo, o sea, no importa. Porque hoy, después de que se nos borró, hubiéramos podido decir como no, esto no es para nosotros, qué pereza, se borró, no hacemos nada y se queda el proyecto en nada. Pero en lugar de eso dijimos, bueno, vamos a buscar otra manera de hacerlo. Y entonces dimos con otra oportunidad de hacerlo y ahorita se nos bogueó, pero esta aplicación que ya está para eso permite hacer pausas. Entonces, o sea, como que en lugar de desesperarnos, encontramos soluciones. Y no solo encontramos soluciones, lidiamos con la frustración.
y aprendimos algo nuevo. Creo que la actitud lo es todo, o sea, pienso que finalmente va muy acorde Realmente con lo que hablábamos, más temprano, sobre cómo decides vivir cada situación, o sea, hay cosas que finalmente no hay mucho control, o sea, creo que en realidad entre más más te das cuenta que el control como tal es algo que no tienes en casi que nada, más que en cómo reaccionas a lo que te va pasando. Termina siendo lo único que logras controlar. sí, por ejemplo, yo no sé, no puedo evitar que llueva o no puedo evitar, qué sé yo, que haga frío, que haga calor. Son cosas que ya me exceden a mí como persona, como ser humano, pero yo sí puedo tener control sobre mis pensamientos, sobre aquello que estoy sintiendo y aquello como decido y elijo, ¿no? Afrontar las cosas que ocurren o ese devenir del cual no tengo control. Sí, y creo que una parte de planificar cuando uno tiene esta idea de irse a viajar a otro lado, que sea porque te toca, sea porque escoges, una parte de planificar es como no vas a tener control sobre qué te va a pasar en ese lugar, o sea, porque es un lugar nuevo, pero sí tienes control de cómo lo vives. Entonces, regreso a mi historia. Este fin de semana tenía una fiesta y me encontré con una persona y me interpeló mucho porque es la primera vez que escucho a una persona que llega a Montreal y me dice que no le gusta. Y entonces yo, ¿cómo no te gusta? Y como no, y yo, bueno, ¿y qué has hecho? O sea, has ido a ver tal cosa, has hecho tal otra, y como no, he estado trabajando todo el tiempo. Y entonces me generaba ruido porque decía, claro, o sea, si no te das la oportunidad de conocer el lugar, sino que estás conectado con, prefiero estar en otro lado y aparte de eso, hago que mi vida acá en este momento sea solo trabajo, no hay manera de que le des la oportunidad al lugar de ser. Ni tampoco la oportunidad de descubrirte dentro de otras cosas, ¿no? Muchas veces la sociedad nos llama como al ser profesionalmente, ¿no? O al trabajar y eso como que se vuelve un poco el centro de las cosas y no necesariamente eso tiene que ser el centro de la vida de uno. Uno tiene un área, por ejemplo, social, uno tiene un área donde comparte con una pareja, uno tiene también un área académica en donde empieza a desenvolverse con respecto a qué quiere estudiar, pero también hay otras cosas y es poder llegar y decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Quiero seguir siendo el mismo que fui en otro lugar? En eso te puedes pensar y plantear cuando estás viviendo y estás pisando otra tierra. Considero que es el momento perfecto para reinventarte porque o sea, por experiencia propia, este cuento de reinventarse en un lugar donde ya has establecido ciertas conexiones, donde has establecido una manera de ser, donde has establecido ciertos hábitos, es muy complejo. No es imposible, pero es muy complejo, porque entonces te tienes que aislar, o bueno, es una manera de hacerlo. Tienes que empezar a cortar gente, porque cuando uno empieza a cambiar hacia las otras personas, o sea, esas personas no pidieron un cambio, ellos están bien en su vida. Entonces, cuando tú cambias, cambias para ellos en su vida y cambias en la caja en la que te encasillaron y ya de repente no funciona, ¿no? O sea, ya no encajas, las cosas que hacían antes de pronto ya no encajan. Entonces, cuando uno se va, bueno, esta resistencia a esos cambios de alguna manera desaparece. Hay otra panoplia de cosas que hay que tener en mente y que son más difíciles de contrallevar, pero ese momento de reinvención es súper agradable porque es tu momento de decir, yo podría decir aquí que yo soy DJ y la gente me creería, o sea, o yo, sí, o sea, como que yo podría ser quien yo quisiera. Y eso también abre digamos así, una posibilidad muy bonita. Cuando estamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro país, estamos bajo ciertos parámetros, ¿no? Que es como esto que decís de que estamos encasillados.
Y cuando estamos con otra gente en otro lugar completamente distinto, podemos elegir si decidimos estar dentro de esos mismos parámetros o no. Pienso que es importante primero reflexionar, ¿no? Sobre con qué cosas me quiero quedar de donde vengo y con qué cosas decido empezar a experimentar o con qué cosas decido llegar y abrirme la posibilidad a algo. Entonces, no sé si soy un ingeniero de sistemas y nunca me arriesgué a hacer cerámica, por decir algo, y de repente descubro que en otro lugar puedo llegar y entrar en un curso de cerámica y dedicar ese tiempo a trabajar con mis manos de otra manera y te abre completamente una brecha totalmente distinta en donde empezás a experimentar con tu ser creativo, ¿no? Que es un área capaz en la que antes como ingeniero de sistemas no lo hubieras hecho. Sí, eso es algo que me parece, que yo he ido como observando, en mí, y es que cuando yo, por ejemplo, llegué a Canadá, yo tuve una época así como en la que dije: "Uy", corté un poco con Colombia porque me generaba ruido, me hacía daño estar tan lejos, la familia y todo el cuento, mm, y me sumergí mucho en la como en la cultura quebequense. Claro que ya en un momento empieza, cuando empieza a chocar con los valores que ya traigo, que soy como, no, espérate, estos sí no, estos sí son míos, no estoy dispuesto, no los voy a cambiar. Entonces allí en esos momentos es donde yo pongo una pausa y digo como, ok, amo la cultura quebequense, amo muchas cosas de la cultura quebequense. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y que no pienso doblegar. Y entonces lo único que hice fue ir tomando de las dos, ¿no? Entonces así como si estuvieras en el mercado y entonces las papas colombianas, la poutine canadiense, así, ¿no? Entonces, y fui haciendo eso. Y cuando me mudé a Montreal, porque Montreal es mucho más grande, hay muchos más inmigrantes y por ende habla mucho más inglés. Y también hay una cultura, pues, de la parte inglesa que es un poco distinta a la quebequense. Y de allí también hice lo mismo, ¿no? Entonces entré y, chévere, esto me parece genial. Entonces y ahora como, no sé, las cebollas me gustan es de Montreal, ¿sí? Entonces, eso me ha ido permitiendo crear como este avatar de persona, pero más informado sobre las opciones que hay a mí y no como aquí naciste, así te criaste y esto es lo que hay y estas deberían ser tus ideas, sino como, mira, Sino como, mira, esto es lo que hay y y esa capacidad de elección que vas teniendo también es la capacidad que te va ligando al hecho de sentirte libre. Porque cuando empezás a elegir, empezás a sentir esa libertad que por ahí antes estaba sesgada por el hecho de tener que ser aquello que se te dijo que tenías que ser, ¿no? Entonces, eso también abre una brecha bastante interesante, ¿no? Para uno mismo preguntarse. sí, sí, total. Y bueno, el tema también de la libertad, yo pienso que llega un punto en el que hay que definir qué es libertad para uno, porque eso es algo que la gente te habla de la libertad y entonces la libertad para mí es un espectro de cosas. Hay gente que para quienes la libertad es poder montarse en su carro e ir a su trabajo todos los días y eso es lo que le permite obtener la libertad que quiere y para ellos es libertad. Hay otros para los que no. Entonces yo creo que aprender a definir qué es la libertad para uno es supremamente importante para poder decir, ok, yo tengo la libertad de escoger quién quiero ser, independientemente de cómo eso afecte a las personas a mi alrededor, ¿no? Porque hay que tener la responsabilidad de decir, decido ser así, así a mi papá o a mi mamá no le guste que yo me pinte el pelo mono, por ejemplo. Entonces, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero entonces es decir, estoy dispuesta a vivir con el hecho de que hay gente a la que mi libertad le va a molestar. Sí, y puede ser que le moleste o no, pero bueno, ¿qué va a ser más importante? ¿Que le moleste a un otro o que me moleste a mí tan internamente que después no sepa quién soy por andar satisfaciendo los deseos de los demás o los deseos de la sociedad, porque también pasa a nivel social, ¿no?
No es lo mismo cómo tiene que ser una mujer en Colombia a los parámetros de cómo puede ser una mujer en Argentina o cómo puede ser una mujer en Canadá, ¿no? También va muy ligado a un factor social de aquello que se espera de la mujer, por ejemplo. Y eso es totalmente cierto. Y es impresionante. Yo creo que una de las cosas en las que yo más sentí ese shock cultural, claro, o sea, yo me fui muy pequeña, entonces pues yo cuando me fui no tenía esa noción de ir a citas y de qué se esperaba de eso, pues cuando tú sales con un colombiano y todas esas cosas, porque pues no, estaba muy pequeña. Cuando yo regreso después de 3 años ya tengo 15, entonces ya estoy en posición de salir, ya sí, ya plan de tener amigos y todo eso. Y recuerdo que para mí fue muy chocante porque Em, o sea, como que la dinámica de cómo son los hombres colombianos versus cómo son los hombres canadienses es impresionante y es súper diferente. Y entonces, claro, yo iba a Colombia y allá, pues no sé cómo son las cosas ahora, pero en esa época era como que el man siempre paga, te invita, te recoge, te lleva, ta, ta, ta. Y acá yo me acuerdo que en una otra cita como que no, como separar las cuentas y yo era como, ok. Entonces hay cosas así. Pero hay mujeres acá para quienes que les paguen es una falta de respeto. Entonces, es muy complejo porque entonces, digamos que en ese lado, para mí como colombiana era más como es cortejo, es la primera cita, es importante, es una manera de que de sí, o sea, como de sí, de cortejo, no sé si eso se dice en español, pero como de sí, una manera como, how do you say it? Bueno, voy a encontrar la palabra, pero una manera como de halagar, de invitar, porque es la primera cita. Ya más adelante, pues en la relación, ya obviamente, pues las cosas son distintas, pero en la primera cita, para mí es muy importante y acá no. Entonces, es algo con lo que yo choco. O sea, yo quiero que sepas que yo nunca he salido con un quebeco. O sea, yo nunca he tenido un novio quebeco. Es la dinámica es bastante diferente, sí, en eso de los lazos afectivos y de cómo también se encara a alguien a quien a uno le gusta o cómo esperas o aguardas o si decidís avanzar, como que también eso va a cambiar dependiendo de la cultura y hasta que uno no decida arriesgarse a verse inmerso en esa situación, pues se va a quedar soltero, ¿qué va a hacerlo? Bueno, sí, en Colombia hay un dicho, se dice, que el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Entonces, así como también uno se arriesga a poder llegar y conocer a alguien que le gusta, hay que arriesgarse a llegar y decir, bueno, voy a salir de mi país, voy a salir de esta comodidad o voy a salir y ver qué es lo que me pasa estando en otro lugar. Obviamente aparecen miedos y aparecen incertidumbres. O, por ejemplo, ¿qué sentís vos que te está interpelando ahora que estás planificando tu viaje a Japón? Pues es eso, por ejemplo, ese momento de miedo, yo creo que para mí es una mezcla entre es exciting, o sea, como qué emoción, porque es algo que me llama, que llevo planificando un montón de tiempo, que lo estoy, o sea, como que lo vibro, entonces es como qué emoción, pero al mismo tiempo es como llegar y decir culturalmente, o sea, si es distinto de Colombia a Canadá, o sea, eso va a ser otro planeta, o sea, va a ser totalmente distinto porque culturalmente ellos son extremadamente distintos con cosas simples como, por ejemplo, el espacio personal. O sea, ellos no son de abrazos, ellos no son de contacto físico, lo cual no me molesta porque entiendo respetarlo, pero no sé cómo sea respetarlo en una comida con una persona y cómo sea cuando toda la sociedad es así, ¿no? Entonces, como que eso, esas son cosas que, claro, igual generan un poco de miedo y de, pues pucha, o sea, me voy a lanzar, pero yo pienso que no me puedo quedar con esa idea de, uy, ¿qué hubiera sido si me hubiera ido? No, 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 o sea, no, no. Ya no, Prefiero no. que, prefiero que sea Vas como, ahí, me acabas de traer a la memoria una linda, no sé cómo se dice, un lindo cuento, más bien. Resulta que el cuento dice que habían dos monjes
y que ambos monjes tenían un jardín junto al otro. Y uno de los monjes se levantó y pensó en la mañana mirando el verde prado que tenía y dijo, qué lindo sería levantarme y sentir el olor de las rosas y ver las rosas cada mañana. Y el otro monje llegó y también se levantó a la mañana, se quedó mirando el pasto y dijo, creo que me voy a poner a sembrar un jardín de rosas. Y se puso a sembrar, lo que sé yo, crecieron, se pinchó, varias cosas. Tuvo un proceso, digamos. Ahora bien, aquel que solo lo pensó y dijo, qué chévere sería, qué bacano sería tener unas rosas acá, nunca vivió la experiencia y nunca pudo disfrutar de aquello que pensó y anheló. Mientras que el otro que directamente dijo, bueno, lo hago. Y seguramente no sabía cómo sembrar un jardín de rosas, pero lo fue haciendo poco a poco y así se lastimaron en el proceso porque de una u otra manera eh, tienen pinchos, ¿qué vamos a hacer, no? Pero pudo disfrutar de esas rosas y pudo disfrutar del aroma y estar ahí, ¿no? Y eso también es arriesgarse. Arriesgarse implica el sacrificio, por ejemplo, de que si uno se va, no va a ver la familia a cierto tiempo, que bueno, ahorita tenemos internet y nos podemos llamar, pero bueno, es prescindir un poco de algo para poder alcanzar un algo mejor, ¿no? O un algo diferente, porque bueno, quién sabe si es mejor, pero ¿va a ser diferente? Sí, va a ser diferente. Sí, y ponerse, yo pienso que también, o pues para mí, es esta idea de ponerte en una situación en la que veas y utilices partes de ti que jamás en tu zona de confort utilizarías porque ya estableciste los parámetros por los cuales te mueves. Entonces, hay cosas de ti que aún no sabes. O sea, esta idea de como nunca terminas de conocer a alguien, imagínate, nunca te terminas de conocer a ti. O sea, si no te das la oportunidad de ponerte en situaciones donde puedas actuar de manera distinta y ver cómo qué pasa si te pierdes, no sé, en Tokio. O sea, yo me muero de ganas de ir a perderme en Tokio. O sea, literal, o sea, como de coger un día y decir como, me voy a ir a caminar. Genial, o sea, y pedir ayuda porque eso abre partes de ti. Y lo mismo cuando te encuentras en un grupo de personas en el que no perteneces, es tu oportunidad de observar y decir, oye, me fascina como, no sé, algún trait es característico, no sé, me fascina cómo saludan tal parte porque me parece súper bonito, o sea, o hay cosas que empiezas a decir, qué lindo esta parte de la cultura y te la puedes apropiar, o sea, decido vivirla y hacerla parte de mí. Pero hay que ponerse en esos espacios para eso, porque si te sigues rodeando de lo mismo constantemente, pues no hay espacio para que seas alguien distinto. O sea, o te toca generar esos espacios y esos momentos suelen tener demasiada resistencia, en mi opinión. La resistencia va a estar, ¿sí? Va a estar latente porque todo, estamos cómodos. Donde estamos cómodos y ir a otro lugar genera un cambio completo. O no sé, cambiarse de trabajo. Cada cosa que querramos hacer completamente distinta y que se salga del circuito que hemos creado en cierto momento de nuestra vida, nos va a llevar a otra situación y nos va a hacer enfrentarnos a nosotros y nos va a hacer ver a un otro frente a uno, ¿sí? Que te haga verte frente a un espejo o a un otro que te haga rebatirte y preguntarte y decir, ¿qué quiero? O esto o verme a mí en esta situación no me gustó y de reflexionar al respecto, ¿no? Sí, como este tema de autoconocimiento, que yo pienso que al final se trata es de eso, es de empezar a observarse para decir, bueno, ok, me comporto de tal manera, o este es mi patrón, o hago este cierto tipo de cosas, ¿las quiero seguir haciendo? O sea, como que ahí viene otra vez esta idea de poder escoger, ¿no? Entonces, me veo en esta situación, actué de tal manera, no me gustó cómo actué o no me gustó cómo enfrenté la situación y entonces, ¿qué hago al respecto, no? O sea, ¿cómo lidio con esto? ¿Lo quiero seguir haciendo? ¿No lo quiero? Pero entonces sí requiere el ser capaz de decir, okey, hice esto, actué de esta manera, me vi de esta manera, o sea, como ese tema de observación es súper importante para poder generar cambios. Sí, el poder ser autorreflexivo, ¿no? Y muchas veces requerimos de otro para ayudarnos en esa, en esa reflexión. La cábala dice que nosotros tenemos los ojos delante porque a veces no somos capaces de vernos
tan a fondo y que requerimos de un otro que nos vea para poder observar cosas trascendentales de nosotros. O sea que en plan como un espejo, como que la otra persona es una manera, alguna manera un espejo de quién tú eres. O sea, yo he leído varios de eso y me parece muy interesante como las personas que atraes a tu vida de alguna manera es porque algo tienen que enseñarte. O sea, la gente no aparece en tu vida como de manera random, sino que hay un cierto nivel de aprendizaje y un cierto nivel de conexión, si decides verlo, ¿no? O sea, si decides aprender de la relación, si decides aprender de lo que pasa, de todo eso, creo que es allí, ¿no? Entonces, esto de que dices de la cábala me parece interesante porque va muy acorde con algo que he leído mucho en varias creencias, que es esta idea de que las personas que se acercan a ti son un espejo, de alguna manera, bien sea para mostrarte algo que no quieres, para mostrarte algo que quieres, pero generalmente es para que haya introspección, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, si uno desea un cambio, desea poder salir de esa zona de confort, ¿sí? Y si, por ejemplo, te encontrás a alguien y que justo, no sé, y se queja y se queja y se queja, y bueno, hay que mirarse adentro si de pronto esa queja está en vos y no estás saliendo de tu zona de confort porque te estás quejando tanto y estás tan cómodamente incómodo, ¿no? Porque también pasa muchísimo eso. A veces no salimos de la zona de confort y estamos quejándonos de, ay, ¿cómo me pasó esto aquí? No, y la inseguridad del país y bla, 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 pero no te mueves. Entonces estás cómodamente incómodo en ese lugar o en ese trabajo o en esa relación, ¿sí? Porque también me gusta mirar un poco no sé, este salir y este emigrar también de una manera no solo, digamos, entre países, sino el salir y emigrar de una relación, ¿no? También puede ser. O sea, hace salir y emigrar de la casa, cuando te vas de la casa de los papás, que a tanta gente le tardan, y es como, hermano, tenés 50, andate de la casa de tus papás, por favor. Me hiciste acordar de una cosa que leí y no lo podía creer. La mamá demandó a los hijos para que se fueran porque tenían 40 años y seguían viviendo en la casa y ganó el caso. Me hiciste acordar de eso con lo que dijiste. Pero sí, o sea, yo pienso que finalmente todos los cambios, digamos, mayores, los cambios donde hay algo que se fractura de alguna manera en cuestión de viviendas, trabajos, amistades, noviazgos, lo que sea, esos cambios siempre son un espacio de reinvención. Y son un espacio, o sea, si uno quiere, obviamente no. Eso es súper personal, pero son espacios en los que si te permites ver qué pasó, si te permites hacer un análisis más allá del duelo, ¿no? Porque en muchos de esos cambios requieren un periodo de transición donde hay un duelo, pero si te pasas el duelo y decides evaluarlo, yo creo que es allí donde uno empieza a encontrar respuestas de su rol, porque yo algo que busco mucho es cuál es mi rol en las relaciones que he tenido, porque pues yo soy el común denominador de todas mis relaciones, fallidas o no, soy el común denominador. Entonces trato de buscar mucho eso y funciona también para espacios, para lugares, para trabajos, para lo que tú dices, o sea, como que en cualquier ámbito, finalmente eres tú de alguna manera el personaje principal de tu historia. Entonces, ¿cómo decides vivirlo? Depende mucho de cómo decides estudiarte a ti, ¿no? Y cómo decidís y qué elegís, ¿no? También, eso va a decir mucho de vos. Eh, Uno se puede quedar hablando de las cosas. Uno puede llegar y hablar y decirle a alguien, no, sí, porque te amo y voy a dar todo por ti, te voy a bajar la luna, las estrellas, pero si eso no condice con las acciones y con las elecciones que hace esa persona, quedan en vano, quedan en vano. Sí, no puedes decirle a alguien te amo y golpearlo, porque entonces si no hay respeto, no hay palabra de amor que valga, por ejemplo. Entonces, tomar acciones
y elegir y tomar esas elecciones en los momentos que necesitamos en nuestra vida es muy importante, por mucho miedo que tengamos y por muy paralizante que pueda ser, porque realmente genera en mucha gente parálisis, parálisis por el miedo de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer si no estoy aquí? ¿Quién me va a dar una mano si algo me pasa? Eh, Les cuento brevemente, hace poco yo estuve internada en el hospital porque me dio una neumonía bárbara. Y ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo hice? ¿No? ¿Cómo hiciste? Estabas en otro país, ¿qué carajos hiciste? Y bueno, yo me fui haciendo un grupo de gente que fue mi sostén. O sea, durante todo este tiempo yo he ido haciendo amistades, he ido conociendo gente y eso fue mi sostén acá. O sea, no estoy con mi familia, pero mis amigos fueron mi sostén en ese momento. Entonces, por ejemplo, este chico que mencionabas hace un momento, de la historia, si yo solamente hubiera estado yendo del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, ¿qué sostén hubiera tenido para un momento de crisis o para un momento donde necesitara la mano de alguien? Ninguno, ninguno. Sí, qué red de apoyo, o sea, que también se trata de esto mismo de cómo me integro porque eso hace que la conexión humana esté, que finalmente nosotros somos animales de pacto, o sea, nosotros no estamos hechos para estar solos, estamos hechos para tener una red de apoyo, necesitamos que no todo el tiempo, que no necesitas estar 24/7, no, los momentos solos son espectaculares porque aprendes a estar contigo mismo, pero tener una red de apoyo y construir un espacio en el que tú sabes que si algo como eso pasa, tienes algo, ¿no? Que irónicamente, ¿sabes qué pensaba? Que gracias a eso nosotras volvimos a unirnos tanto. O sea, como que ese fue un punto en el que nosotras volvimos porque, claro, o sea, tan lejos, cada una de lo suyo, en un momento te pierdes, sí hablábamos de vez en cuando y como que nos poníamos al día en una hora, conversábamos lo que no habíamos conversado en el año, pero creo que es la primera vez desde que te fuiste, tal vez, o desde que yo me fui, no sé, que volvimos como a retomar como ese vínculo, ¿no? Y creo que fue a partir de lo de la neumonía. Sí, pienso que cuando nos enfrentamos a momentos tan complicados como la muerte, porque literal la zafé, también te llevas a pensar qué pasa con los vínculos, ¿no? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con...? Porque no se trata de que yo sí o sí tenga que tener aquí a mi papá, a mi mamá, a mi prima Diana acá. No, se trata de cómo reavivo esos vínculos que quiero, que elijo, ¿sí? Tenerlos presentes y bueno, haciendo que esas llamadas o que esas conversaciones puedan tener un sentido, ¿no? Y puedan tener un estar ahí. Eh, También, obviamente, dentro de las familias uno sabe que hay temas álgidos que no sé, mejor no tocarlos para que no haya un incendio forestal en las mesas de las reuniones familiares, ¿no? Pero bueno, cada uno puede tener su sentido político, su sentido religioso o no religioso, pero igual lo que nos une en ese caso sería la familia. Sí, sí, pero mira que yo soy de las que yo sí le prendo fuego a las cosas. O sea, a mí me gusta hablar de las cosas porque una de las cosas muy interesantes que yo he aprendido en los últimos años es que a la gente hay que humanizarla. Porque, por ejemplo, con los papás, no a todo el mundo le pasa, pero hay mucha gente a la que sí. Tú dices, los papás, ¿no? O sea, es como esta idea de... Pero cuando tú te sientas a conocerlos, pues te das cuenta que son humanos igual que tú, con los mismos, o sea, de pronto no los mismos problemas, pero los mismos problemas, que también van al baño, que también les pasan cosas difíciles, que también tuvieron relaciones fallidas, que... Entonces, a la gente hay que recordarle su humanidad para que sepan que todos estamos pasando por lo mismo. Y cuando uno como familia tiene estas conversaciones, en nuestro caso que vamos a tener un montón, no tengo duda que van a salir un montón de temas interesantes, cuando uno tiene esos momentos de humanización, te das cuenta que hay cosas que como familia te ligan. Hay ciertos temas que son recurrentes en las familias. O sea, cuando tú te empiezas, o sea, una de las cosas interesantes que me pasó fue poder hablar con mi mamá sobre cosas como de pareja y cosas así, y escucharla hablar y yo decía, tiene mucho sentido cómo soy. O sea, porque terminas imitando a esas personas que te criaron. Sin, es lo que absorbiste, tu realidad era eso. Entonces,
creo que humanizarlos y hablarle a la gente de las realidades, así por el momento de pronto puede ser un poco confrontante, a mí me parece interesante. Me parece que es algo que como familia y como funcionan amigos y todo eso, ayuda a evolucionar. A lo que yo iba era como no a lo confrontativo y decir, tener una bandera política y que eso sea como aquello que separe en lugar de unir. No sé, yo si voy a Colombia voy un mes y medio, y no sé, no quiero que eso sea Okey. aquello que incendie mi estar ahí, ¿no? ¿Para qué? Acá en Argentina hay una expresión muy divertida. Acá dice, ¿para qué? Al pedo. Como que pasa, ya fue, no tiene un sentido, ¿no? Okey, entiendo a lo que te refieres. Ya entiendo. Y esto que mencionabas es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Claro, ves esto reflejado en lo de tu mamá y sí, uno no nace de un repollo. Uno nace, como decíamos, dentro de un contexto, dentro de una sociedad, y eso nos lleva a ser como somos. Y el replantearnos va a ser algo que va a ser un viaje, y un viaje que puede ser hacia el interior, y un viaje que puede ser por fuera, al exterior, y también al interior, porque vas a verte rebatido frente a lo que encontramos. Total. Bueno, creo que por el día de hoy hemos cumplido nuestro tiempo, lo logramos. Esperemos que Esperemos grabe. que grabe. No, no, ya. Sí, pasaron cosas. Así que, bueno, seguiremos hablando y trayendo nuevos temas a este espacio. Y fue un lindo primer encuentro de Las Pinsons. Excelente. Un abrazo y mi frase para terminar va a ser, recuerden, bueno o malo, esto también pasará.